Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Proyectar, esta propuesta que recorre arquitectura, construcción, patrimonio arquitectónico y obra pública en la provincia de Entre Ríos y en la ciudad de Santa Fe. En el programa de hoy vamos a tratar dos temas bien distintos entre sí, pero no por eso menos interesantes. Primero vamos a desarrollar el concepto de Smart Cities y ciertas tecnologías que permiten en la gestión de las ciudades aplicar inteligencia artificial en lo que tiene que ver con distintos ámbitos del manejo de las ciudades. Vamos a recorrer y ver en imágenes cómo se puede aplicar, por ejemplo, la inteligencia artificial para obtener datos y procesar información de videos, de cámaras que están ubicadas en las ciudades o de recorridos puntuales que se pueden hacer mediante drones. Unas tecnologías muy interesantes que se hacen en nuestra región y se exportan al mundo porque realmente que es algo que se está utilizando cada vez más en distintos aspectos de las ciudades. También hablaremos en lo que tiene que ver con patrimonio sobre el Teatro Municipal 1 de Mayo en la ciudad de Santa Fe, el principal lugar icónico de la cultura santafesina, un edificio histórico que es patrimonial y que vamos a recorrer junto con Fabián Rodríguez, el coordinador de contenidos del teatro, en todos sus rincones. Vamos a conocer muy bien este hermoso edificio de la ciudad de Santa Fe porque no solo es un lugar imponente en cuanto a su construcción, sino también tiene un montón de historias que hacen a la cultura de la ciudad. Esos temas en el Proyectar de hoy. Las siguientes empresas e instituciones presentan Proyectar. Centro de la Construcción en Seco. La construcción en seco por los especialistas. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción. Construyendo para el desarrollo de la provincia. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. WP Construcciones Especiales y Steel Frame, materializamos tus sueños. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero, aluminio y PVC. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Y en este primer bloque de Proyectar vamos a hablar de ciudades inteligentes o Smart Cities, como es el término en inglés. Parece algo muy extraño, ya no tan novedoso, porque hace varios años que se viene hablando de ciudades inteligentes, pero no es otra cosa que las tecnologías de la comunicación y la automatización aplicada a la gestión de las ciudades. ¿En qué infraestructuras o en qué ámbitos se pueden aplicar estas tecnologías? En todo lo que tiene que ver con la gestión de la ciudad. En luminarias inteligentes, semaforización, en el sistema de cloacas, agua, tránsito. Bueno, hay un montón de cuestiones de gestión de las ciudades que hacen que la tecnología pueda mejorar nuestra calidad de vida, ganar tiempo, tener mejores servicios en las ciudades y muchas veces no implica mayores costos, sino el uso eficiente y justamente utilizar cámaras y sensores que nos dan muchísima información en tiempo real sobre lo que está pasando en la ciudad. Vamos a hablar con el bioingeniero César Martínez, que entiende sobre el tema y que es un especialista en procesar esta información, en transformar estos datos en información valiosa para la gestión de las ciudades. Él nos va a contar qué tecnologías son las que posibilitan que hablemos de ciudades inteligentes. La tecnología que se aplica es una tecnología que se denomina TICS, que es una sigla que denota a tecnologías de la información y las comunicaciones, ¿no? Que ahí es el conjunto de electrónica, informática, manejo de datos, que aplicado a una ciudad hace posible, por ejemplo, la gestión eficiente de datos, la comunicación entre usuarios, el manejo sustentable de la ciudad, todo eso buscando mejorar siempre la calidad de vida del individuo, ¿no? En ese sentido hay, por ejemplo, se puede empezar dotando a la ciudad de sensores de todo tipo para recolectar información y esa sería la parte de electrónica, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedo instalar cámaras por toda la ciudad, sensores de bajo costo. Hay sistemas, por ejemplo, que mandan un dato por día, que puede parecer poquito, ¿no? Pero
para el manejo de luminarias inteligentes. Por ejemplo, una vez al día puede avisar si el foco está quemado o no. Entonces ir a hacer el recambio y no esperar alguna revisión quizás anual de ese tipo de sistemas. Entonces la misma ciudad está indicando su estado. Por ejemplo, ese tipo de sensores que mandan pocos datos pueden servir para manejo de inundaciones, saber cuándo la boca de tormenta está llena o no, una vez al día puede avisar. También se pueden instalar en contenedores de residuos, avisando cuándo está lleno, más allá de que una vez a la semana se haga la limpieza, puede avisar que 2 días después que se limpió ya se llenó y puede ser más eficiente, ¿no? Y bueno, todos esos datos que se juntan, que son una cantidad enorme de datos, llevan la otra pata, que es la pata informática, la pata de manejo de esa cantidad de datos para extraer la información útil. Con esos datos se puede extraer información que idealmente sería una extracción automática. Lo que busca la ciudad inteligente es crear un programa de computación o sistemas que automáticamente analicen esos datos para extraer información. Hoy en día tenemos la ciudad de Paraná, por ejemplo, tiene 500 cámaras instaladas en el sistema de apoyo al 911. Pero necesitamos del operador humano que esté mirando toda esa cantidad de monitores y esa cantidad de videos. Y lo que podemos hacer con los sistemas informáticos es automatizar el proceso de análisis y poder decir, por ejemplo, en esta cámara se detectó un comportamiento sospechoso, en esta otra cámara se puede detectar que, por ejemplo, se está formando una conglomeración de gente y puede ser indicio de una manifestación en curso. O acá podemos detectar un accidente automovilístico y hacer el aviso automático. Y hay que saber diferenciar cuando hablamos de ciudades inteligentes que muchas veces los datos no son lo mismo que la información. De los datos hay que obtener información y estas tecnologías que justamente aplican la automatización en el procesamiento de esos datos nos sirven para tener toda esa información o en tiempo real o en lapsos muy cortos. Por ejemplo, si estamos pensando en vuelos de dron y en utilizar la información que nos brindan esos videos. ¿Cómo podemos aplicar eso, por ejemplo, al caso del transporte? Algo que en todas las ciudades intermedias vemos que son ejes problemáticos en cuanto a la gestión. Cuando se construyen nuevas vías de comunicación, muchas veces se piensa en rotondas, en esquinas con semáforos. Bueno, ¿cómo estudiar los distintos flujos y los tipos de tránsito con el análisis de videos? César Martínez nos va a explicar justamente cómo se utilizan estas tecnologías en ingeniería del transporte. Las ciudades inteligentes pueden obtener muchísima información de las cámaras de seguridad, las cámaras instaladas en vías, ¿no? En lo que se denomina ingeniería de transporte. Ahí el desafío está en reconocer a los móviles que se quiere reconocer, por ejemplo, camiones, colectivos, autos, motos, bicis y peatones. Esas serían las categorías. Y a partir de la detección poder decir, bueno, este es el flujo que tiene esta vía durante un día, esta es la vía más transitada, o por ejemplo en 5 esquinas aquí en Paraná podemos decir, bueno, la mayoría de la gente, el 80% de los vehículos toma la vía que va de esta arteria a esta arteria, y bueno, ahí se puede optimizar, por ejemplo, tiempos de semaforización, hacerlo dependiente del flujo vehicular. Se puede instalar sistemas automáticos para decir, bueno, durante esta hora donde no funciona o donde no hay suficientemente un tráfico muy alto, se puede deshabilitar el semáforo. Y le preguntamos al ingeniero, docente e investigador universitario en qué ciudades se están aplicando estas tecnologías en la región. Como vimos, no son nada que no se puedan realizar aquí en la zona. En las imágenes que estamos viendo vemos esquinas icónicas de la ciudad de Paraná, por ejemplo, las 5 esquinas o la esquina de Corrientes y Urquiza,
la calle Papa Francisco, que también son nudos en donde vemos que muchas veces en ciertos horarios el tránsito termina siendo problemático. Conozco ejemplos, esto es muy incipiente en Argentina, ¿no? Conozco algún ejemplo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde sí se puede hacer los sistemas están haciendo algún conteo vehicular, incluso tienen el anillo de detección y lectura de matrículas, así que tienen un lector de patentes de autos que ingresan y egresan de la ciudad, pero en el resto del país es todo por hacer, ¿no? Hay algunos ejemplos puntuales, sí, pero que no son para un manejo 24 horas de todo el tráfico vehicular, sino que son sistemas que se instalan con algún fin específico. Por ejemplo, estudiar alguna arteria pocas horas al día y pocos días para hacer un relevamiento, de decir, este es el flujo promedio que tiene, y en función de eso, por ejemplo, diseñar un metrobús o diseñar una división de vías, pero no son sistemas que después permanecen en el tiempo, ¿no? Por lo menos hasta ahora. Y más adelante vamos a seguir recorriendo con el bioingeniero César Martínez distintas cuestiones que hacen al análisis de datos de lo que hacemos en las ciudades. No solo aplicado al flujo del tránsito, sino también a los comportamientos humanos. Y por ejemplo, cómo podemos aplicar el análisis de videos muchas veces en tiempo real para prevenir el COVID, para evitar que mucha gente se junte en el mismo lugar al mismo tiempo. Las conglomeraciones masivas, los eventos masivos en lugares abiertos o en lugares cerrados, con estas tecnologías se pueden gestionar de manera muchísimo más eficiente. Eso lo vamos a hacer más adelante. Ahora hacemos la primera pausa y ya seguimos con más arquitectura aquí en Proyectar. Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Entre Ríos, desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Encontranos en nuestras redes sociales. BEST. Venta de materiales eléctricos. Ingeniería para obras de media y baja tensión. Armado de tableros. Automatizaciones. BEST, distribuidor oficial de Schneider Electric, Connex2, STEC, Phoenix Contact, Finder y Tecnobox. Y seguimos en Proyectar y momento de hablar de patrimonio y conocer un edificio muy bonito que está ubicado en pleno centro de la ciudad santafesina, sobre la peatonal San Martín, y es el Teatro Municipal 1 de Mayo, un teatro imponente construido en 1905, que se empezó en verdad a construir en 1903. Obra del arquitecto Plou, un arquitecto muy conocido, de origen porteño, pero de ascendencia francesa, de familia francesa y también con formación en la ciudad de París. Fabián Rodríguez, coordinador de contenidos del teatro, nos va a contar sobre la historia, sobre sus esculturas, sobre todo lo que tiene que ver con ese momento de creación y construcción del Teatro Municipal de la ciudad de Santa Fe, que tiene mucho que ver también con los inmigrantes que llegaron a esta región. El Teatro Municipal 1 de Mayo surge de la idea de principios del siglo XX de modernizar, y tanto desde el gobierno provincial como desde el gobierno municipal. Es decir, hay, por empezar, eso es uno de los factores, un factor político fundamentalmente, pero hay otro que es el gran volumen de inmigrantes que han venido llegando desde mediados del siglo XIX
y continuaron hasta casi mediados del siglo XX, fundamentalmente españoles e italianos. Entonces, la presencia de esos pueblos inmigrantes también generan una necesidad de cubrir expectativas que tienen que ver con el quehacer cultural, a la cual ellos están muy habituados a ver ópera, zarzuela, algún espectáculo teatral, cómico, en fin. Entonces, todo esto es como que va generando la necesidad de que la ciudad tenga un coliseo, un lugar para cubrir las expectativas del público y también para dar lugar a los artistas que están en gira, tanto europeos como nacionales, y que tengan una sala adecuada para presentar sus espectáculos. Así es que en el año 1903 se compra este terreno donde está emplazado el teatro por parte del municipio, se planta la piedra fundamental y a los 2 años, más o menos la construcción llevó 2 años y medio, se inauguraba el 5 de octubre de 1905 el Teatro Municipal, que unos años después, no inmediatamente, se decide ponerle el nombre de 1 de Mayo. Ese 1 de Mayo tiene que ver fundamentalmente con la Constitución, porque hay gente que confunde por el 1 de Mayo, Día de los Trabajadores. En realidad, este teatro tiene el nombre en homenaje a los constituyentes. Ya saben todos que en la ciudad de Santa Fe se hizo la primera Carta Magna, ¿no es cierto? La Carta Magna, se reunieron los constituyentes por primera vez en el año 1853 y allí es donde se da origen cuando se presenta la Carta de la Constitución el 1 de Mayo. Entonces lleva ese nombre por eso. Para la construcción se contrata a un arquitecto de origen francés, radicado en Argentina, en Buenos Aires, Augusto Plou, o Plou, ¿no es cierto?, como se escribe. Y se lo contrata a él porque es una suerte de arquitecto exquisito que ya había construido otros teatros para ópera, teatros líricos, y entonces se lo convoca y la referencia, por ejemplo, porque dice, bueno, uno piensa qué otras obras tiene, ¿no es cierto?, qué otras construcciones. En la ciudad de Santa Fe tiene otra más muy importante, que es el Colegio Industrial Superior de la Universidad Nacional del Litoral, que data de 1915, si no me equivoco, aproximadamente, entre el 10 y el 15. Y después, por ejemplo, como referencia en la ciudad de Rosario, el Colegio Normal Nacional 1. Entonces, ese sería digamos, referentes como arquitectura conocida en nuestra zona. En Buenos Aires tiene muchos edificios, sobre todo hoteles, sobre Avenida de Mayo y después muchos cascos de estancias del interior de la provincia de Buenos Aires que tienen un estilo francés fundamentalmente. Bien, por un lado eso. Después en la construcción se invita a 2 artistas destacados, ambos de origen italiano, radicados en Buenos Aires. Uno es Nazareno Orlandi, que es quien hace un lienzo en forma circular que está ubicado en la cúpula de la sala mayor del teatro, donde allí él lo que hace es poner de manifiesto alegorías
sobre fundamentalmente la música en un pasaje histórico, como haciendo unos saltos históricos en donde aparece un antecedente hebreo sobre la música, luego Egipto, Grecia, Roma, después salta al medioevo, el Renacimiento y finalmente, digamos, algo de contemporáneo y siempre un poco en alegoría a la música. También hay un grupo escultórico que está en la fachada, en el frente del teatro, que ese se lo invita a Nicolás Gulli, que es un escultor muy destacado, y hace también un grupo escultórico con alegoría a fundamentalmente la música, y donde hay allí unas musas con instrumentos, que está fundamentalmente planteado justamente por el tipo de coliseo, de teatro que se construyó, en donde se prioriza la idea de la ópera, ¿no es cierto?, del teatro musical. Y sin dudas que las esculturas de Gulli y muchas marcas que vemos en su fachada distinguen a este edificio. Fabián Rodríguez nos va a contar ahora lo que tiene que ver con estas cuestiones en su fachada, de estilo ecléctico, pero claramente con marcas de arquitectura francesa y también de la Belle Époque. El teatro en sí, la construcción, la arquitectura, tiene un estilo ecléctico, pero sí lo que se usaba en el momento, que era un estilo Luis XV. O sea, es imperial el estilo, pero es un ecléctico, no es puro, sino que está cruzado por otros tipos de propuestas en sus estilos, en donde que tienen mucho que ver con la época, con la Belle Époque, ¿no? Entonces, de hecho, va a haber reminiscencias de, digamos, algunos decorados que están vinculados a lo que se usaba en la Belle Époque, que era, digamos, tener la presencia de lo que fuera de la Edad Media, ¿no es cierto?, en cuanto a la vegetación, las flores y demás. Este teatro, como dije, está planteado como un teatro lírico, así que tiene un foso para los músicos. También está construido con, digamos, una arquitectura que contempla una cámara acústica cuasi perfecta, o sea, todos los fundamentalmente músicos que tocan en el teatro les gusta mucho poder presentar las obras aquí, porque sobre todo aquella música, digamos, acústica, no conectada, ¿no es cierto?, porque realmente la reproducción, digamos, la manifestación del sonora es hermosa y se escucha muy bien desde cualquier punto de la sala. Y más adelante vamos a seguir conociendo más lugares de este interesante teatro, lugar icónico de la cultura santafesina. Vamos a recorrer la Sala Mayor y distintos espacios del Teatro Municipal 1 de Mayo. Ahora hacemos otra pausa en el Proyectar de hoy, pero en un minuto seguimos con más.
Centro de la construcción en seco, cielos rasos, tabiques, revestimientos, steel framing. La construcción en seco por los especialistas. Encontranos en www.construsecoweb.com. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Ingeniería, cálculo estructural, arquitectura y diseño. Ejecución y dirección de obras nuevas, reformas o ampliaciones. Eficiencia, rapidez y confort para las nuevas formas de habitar. Tercer bloque de Proyectar, y vamos a continuar la charla que teníamos justamente en el primer bloque con el ingeniero César Martínez sobre ciudades inteligentes y las tecnologías aplicadas al análisis de video, a cómo automatizar estos datos y transformarlos en información valiosa para tomar decisiones. ¿Cómo se puede aplicar esto a la prevención del COVID y a las gestiones de lo que tienen que ver con eventos masivos al aire libre, conglomeraciones urbanas y también el uso del barbijo? Se han aplicado lectores y procesadores de análisis en video que logran detectar no solamente las caras, sino también el uso de barbijo y el respeto a la distancia social que se exigen en distintas políticas públicas de prevención. Acá surgen otras aplicaciones nuevas de este tipo de sistemas, por ejemplo, medición de distanciamiento social. Eso puede ser aplicado en cámaras que están en el exterior, o sea, al aire libre o bien en interiores. Entonces aquí podemos medir, una vez detectadas las personas, que antes esto ya se hacía, ¿no? De detección de personas, por ejemplo, para conteo. Ahora también poder medir la distancia que hay relativa entre ellas y poder dar un índice de congestión en función del tiempo, por ejemplo. Entonces decimos, bueno, el shopping ya tiene un porcentaje de ocupación mayor al esperado, bueno, avisar a la puerta para que corten la entrada de personas, o eso puede ser shopping, supermercado, o lo que sea, ¿no? Además, también tenemos alguna experiencia con detección de uso de tapabocas, por ejemplo. Entonces, que es adaptar tecnología que ya existía, que es biometría facial, la detección de la cara de la persona, pero ahora analizando cosas nuevas, que es el uso o no del tapabocas en la porción inferior de la cara, por ejemplo. Entonces poder dar entrada a la persona o dar un aviso cuando hay mucha gente que está entrando sin el tapabocas, o abrir o no abrir la puerta automáticamente en función de si la persona que está queriendo ingresar tiene puesto o no el tapabocas. Y estas tecnologías también tienen otros usos. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la gestión del marketing. No solo para evaluar nuestros comportamientos en un salón comercial, en un shopping center, sino también para ver cómo se mueven las personas en las zonas comerciales de las ciudades. Imaginemos una peatonal con una cámara y un video que pueda analizar qué cantidad de personas hay a determinada hora, cómo son los flujos, en qué vidrieras se detienen, en qué vidrieras no. Realmente que la potencialidad de estas tecnologías para la toma de decisiones y con todos los temas que hemos discutido, con aperturas, con cierres durante la pandemia, pasan a ser algo fundamental. Adaptando también lo que decíamos de detección de personas, no solo a cielo abierto, sino también en el interior, por ejemplo, grandes supermercados pueden conocer cuál es el flujo de personas que entran al local hasta, por ejemplo, tiempos promedios en que uno se detiene frente a una góndola. Imagínense la sección de vino, la sección de bazar. Cuánto tiempo está mirando la góndola central, cuánto tiempo está en las laterales. En función de eso poder hacer reubicación de productos. Bueno, esas cuestiones de, por ejemplo, cuánto tiempo se detiene la gente frente a la vidriera de mi local, tiempo promedio, cuánta de esa gente ingresa
Esas cuestiones hacen, por ejemplo, para el diseño de vidrieras. Y ahora nos vamos a detener en los tiempos que implican justamente realizar estos tipos de relevamientos, que también se pueden hacer en niveles urbanos con las infraestructuras, con los espacios libres, con las construcciones. Pero ¿cuánto tiempo se demora en realizar estos trabajos? Y también le preguntamos al bioingeniero César Martínez cómo son los costos. De ahí depende de la aplicación, ¿no? Hay procesos que son rapidísimos y funcionan en tiempo real. El conteo de personas funciona en tiempo real. Lo que hablábamos recién de marketing, eso en tiempo real. Y hay algunos otros procesos que funcionan en tiempo diferido. Esto es, obtenemos el video, por ejemplo, drones para ingeniería de transporte. Podemos obtener el video del dron que no se analiza en tiempo real porque necesitaría un poder de cómputo muy alto en el dron. Entonces toda la batería y estas cuestiones se usan más bien para recolectar el video y después en tierra se hace el análisis en tiempo diferido, que es, podemos hacer un análisis y tenerlo a las horas de haberse producido la toma de datos. Estos son sistemas que, si no existen la primera vez, sí tendría el costo es más bien de desarrollo de recursos humanos, ¿no? Porque es el costo de programador, el costo de ingenieros informáticos, el costo de poner en marcha ese sistema en función de las necesidades del cliente. Si esas necesidades son muy puntuales y no están disponibles para una gran cantidad de clientes, digamos, sería un costo mayor porque es un desarrollo a medida, ¿no? Entonces, hay otros sistemas que son fácilmente trasladables entre clientes, bueno, y ahí el costo puede ser de adquirir una licencia de un software, que es un costo mucho menor de a decir quiero un desarrollo puntual para esta cosa. Y otros usos, como decíamos recién, a nivel urbano también pueden ser, por ejemplo, relevar espacios públicos, cantidad de árboles. ¿Cuántas veces hablamos sobre arbolado urbano y la importancia de contar con los datos y la información que tenemos sobre cada especie? Bueno, esto se puede hacer a una velocidad que realmente sorprende por la velocidad que permiten procesar los datos a partir del vuelo de un dron, una tecnología que se está utilizando cada vez más y con distintas variantes en arquitectura, y también con las cámaras que cuenta una ciudad determinada. Hay muchas cuestiones que se logran resolver en poco tiempo con este tipo de tecnología. Y eso es lo que demora el vuelo del dron más unas pocas horas más, porque es la detección de espacios verdes, la detección de edilicia, el relevamiento a nivel de catastro, por ejemplo, es algo que no lleva grandes insumos computacionales, simplemente es adaptar los detectores para hacer la detección de tal tipo de objeto o tal otro, ¿no? Por ejemplo, árboles o techos de edificaciones. Y bueno, eso lleva un poco de horas más que lo que llevó volar. Y sin duda que también, como decía el ingeniero Martínez, el relevamiento catastral, las construcciones, las piletas, pueden ser un montón de cuestiones que sirvan para la gestión, no ya para lo urbanístico, quizás también para lo tributario, pero realmente que los usos de estas tecnologías en las ciudades, tal como la conocemos hoy en día, son enormes. Le preguntamos al profesional y docente universitario cuáles han sido los trabajos que más le han llamado la atención que han realizado desde aquí para Latinoamérica. Bueno, el que fue un proyecto bandera, digamos, nuestro fue lo de ingeniería de transporte. Esto es, los videos eran recolectados en drones en vuelo estático a gran altura sobre rotondas. Y entonces el análisis que hacíamos ahí era cuál era la vía de entrada y salida de todos los vehículos detectados. Entonces interesaba decir, bueno, este vehículo entró por este punto, salió por la zona norte, demoró tantos segundos en este semáforo,
y con eso se puede obtener ese tipo de estadísticas desde movimientos puntuales hasta movimientos globales, es decir, bueno, el tiempo promedio de espera es tantos segundos, eso hay que optimizar, o la vía más usual es la entrada sur hacia el norte, bueno, ahí hay que proveer algún tipo de ligereza en el tráfico, ¿no? O no instalemos el Metrobús por aquí porque esta vía es muy usada por colectivos y camiones, pongámoslo en otro lado. Eso fue por una empresa de Colombia que tenían el requerimiento justamente porque la empresa podía recolectar los datos pero no hacer el análisis automático. En el momento en que nos llaman a nosotros nos cuentan que tenían para analizar los videos una cantidad de operarios que están mirando y anotando manualmente cuáles eran las vías de entrada y salida de los autos, etc. Entonces ahí siempre el desafío de la inteligencia artificial en general es automatizar lo que hace un operador humano. Entonces, en función de levantar una serie de requerimientos del cliente, decir, esto quiero medir esto, bueno, se hace el análisis sobre las imágenes y los sistemas informáticos que automatizan esas tareas. Entonces, la salida puede ser una planilla de cálculo, donde esté toda la partición, por ejemplo, cada 15 minutos, cuál fue todo el análisis realizado. Y muy interesante este tema de las tecnologías aplicadas a las gestiones de las ciudades. Obviamente que aquí en Proyectar hemos hablado muchas veces en estos 6 años y vamos a seguir incorporando este tipo de debates para ponerlo en la agenda de lo que tiene que ser un buen manejo de una ciudad a nivel urbanístico. Nosotros hacemos una pausa y ya seguimos con más historias del Teatro 1 de Mayo de Santa Fe. Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Entre Ríos, desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Encontranos en nuestras redes sociales. Después de tantos años de mantener limpio el honor de esta familia, puedo decir con orgullo que este ciclo llegó a su fin. Sin más vueltas, me despido de todos. Es hora de dar lugar a lo nuevo. Banco Entre Ríos te da un préstamo personal para lo que necesites. Acá, para vos. Último bloque en el Proyectar de hoy y volvemos a hablar de patrimonio, volvemos a recorrer el Teatro Municipal 1 de Mayo en la ciudad de Santa Fe, un teatro construido en 1905 que ya recorrimos gran parte de sus espacios con Fabián Rodríguez. Ahora nos vamos a detener en las distintas remodelaciones y puestas en valor que se le hizo al edificio. Hay dos que son muy conocidas, una en la década del 70, para los 400 años de la ciudad, y otra en el año 2005 para los 100 años justamente de este teatro. Fabián Rodríguez nos va a contar ahora en qué consistieron aquellas remodelaciones que se le hicieron, sobre todo en la década del 70. El teatro tuvo dos modificaciones o intervenciones arquitectónicas importantes después de su inauguración. Una fue finales de los años 60, principios de los 70, con motivo, o sea, el motivo de la modificación tuvo que ver fundamentalmente con los 400 años de la ciudad, de la fundación de la ciudad de Santa Fe. Esto fue, o sea, sería 1973, pero a finales de los años 60, ya en el 68, 69, se empieza a trabajar en esta remodelación del teatro. El teatro, de hecho, no tenía sistemas de calefacción ni refrigeración y ya para esos años hacía falta
ayornarlo y poner estos servicios para que el público y los artistas tuvieran la comodidad que ofrecen nuevos servicios de aclimatación. Entonces, la sala mayor tenía un sistema inclusive de piso que se nivelaba con el escenario. Eso hacía posible que se realizaran ciertos eventos dentro de la sala, desmontando las plateas, y se ofrecían, podía ser tanto espectáculo circense como también usarse para cenas, ¿no es cierto?, y algunos otros eventos sociales, bailes. Entonces, eso de hecho que había entrado en desuso y se decide hacer fija la platea para poder instalar el sistema de calefacción que se instala en el piso, ¿no es cierto? Mientras también la refrigeración se ubica en todo el edificio, en todos los pisos, e inclusive dentro del escenario, y también en los camarines para los artistas. Y bueno, toda esa obra lleva varios años, y a su vez ya los requerimientos del arte contemporáneo, ya sea teatro, danza, fundamentalmente, están planteando la necesidad de un espacio diferente para las representaciones de esos tipos de espectáculos, y se decide intervenir lo que fue antiguamente el foyer del teatro, el espacio para recreación del público en los intervalos, y se transforma en una sala de tipo experimental que se inaugura también en el año 73 y lleva el nombre de Leopoldo Marechal. Esa sala es, digamos, fundamentalmente es muy requerida por el teatro independiente y la danza contemporánea. Hoy en día tiene un piso de madera flotante que para la danza es fundamental, y tiene una acústica muy cuidada también, y digamos tiene la particularidad de que no tiene un escenario, sino que la sala, al ser experimental, las escenas pueden montarse en cualquier punto de la sala según el requerimiento y la propuesta del espectáculo. O sea, se puede hacer un teatro circular, en U, en T, según como esté planteado, cosa que eso no permite una sala clásica como esta, que es a lo que se llama a la italiana, o sea, el público de un lado y el espectáculo del otro, ¿no?, de frente. Entonces esa sala viene, digamos, a cubrir una necesidad y un espacio importantísimo. Es amplia, de este tipo es la más grande en la ciudad todavía, y tiene la particularidad de que la parrilla técnica para la ubicación de las luminarias, ¿no es cierto?, los artefactos de iluminación, cubren toda la superficie de la sala. Entonces, desde cualquier punto se puede ubicar, digamos, la parte tecnológica para iluminación, sonido, etcétera, ¿no?, proyecciones y demás. Así que tenemos dos salas en donde se representan espectáculos dentro del teatro. Y también hay una pequeña sala que le llamamos sala de ensayos, que está, digamos, tiene dos paredes con espejos y tiene barras para la danza clásica. O sea que sirve para ensayos de danza clásica y para otro tipo de ensayos también, pero es una sala pequeña, solamente para eso. Y ahora nos vamos a detener en la intervención arquitectónica más reciente sobre el edificio, la que sucedió en el año 2005 y que lo dejó configurado tal como lo conocemos hoy en día.
El otro se hace al cumplirse los 100 años el teatro, entre 2005 y 2006, a lo largo de un año. Lo que se hace fundamentalmente es poner en valor el edificio, que estaba, digamos, con varios problemas, y entonces se decide, entre eso, en la refacción que se hizo en los años 70, se había, digamos, hecho una marquesina, un techo tipo marquesina que ocupaba un gran sector del frente del teatro, y eso se decidió quitarse, trayendo a la idea arquitectónica original del edificio. Pero también lo que se aprovechó hacer eran otras refacciones necesarias, requeridas por ayornamiento y por ley, que son los accesos para personas con dificultades de movilidad, instalar también ascensores para eso y para público en general, para acceder a otros pisos, los baños también, ¿no es cierto?, adecuados para personas con discapacidad. Entonces, todo eso se fue incluyendo en esta puesta en valor del teatro. Y un edificio como este, tan imponente y tan importante para la vida cultural de la ciudad de Santa Fe, sin dudas que tiene que tener un espacio que resalte su historia. Por eso el teatro cuenta con un museo propio donde se puede conocer gran parte de la historia de este edificio, que es parte del patrimonio histórico nacional. También el Teatro Municipal tiene un espacio en donde se realizan muestras, que es el Museo del Teatro, que no es un museo en sí, sino que es una sala de exposiciones donde allí se montan exposiciones vinculadas al quehacer del teatro. Pronto está por inaugurarse una muestra referida a los 115 años del Teatro Municipal, que los cumplió en 2020, pero debido a la situación de la pandemia y COVID-19 se vino postergando, y entonces va a ser inaugurada esa muestra en marzo de 2021. Cabe destacar también que el teatro en el año 2011 fue declarado monumento histórico y de interés cultural a nivel nacional. Entonces se suma a otros monumentos que tenemos en la ciudad y en la provincia que tienen ese carácter de monumento nacional, cosa que hace sumamente caro y de cuidado, ¿no es cierto?, de gran responsabilidad para quienes trabajamos en el teatro, queremos y cuidamos a este edificio. Las siguientes empresas e instituciones presentan Proyectar. Centro de la Construcción en Seco. La construcción en seco por los especialistas. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción. Construyendo para el desarrollo de la provincia. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrantes de la red Ecoglass. WP Construcciones Especiales y Steel Frame, materializamos tus sueños. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero, aluminio y PVC. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Y llegamos al final del Proyectar del día de hoy, nos quedamos sin más tiempo, pero vamos a volver la semana que viene en este mismo espacio y también en este horario. Recuerden que los invitamos, como todas las semanas, a recorrer las distintas redes sociales de Proyectar, donde van a estar los contenidos de estas 6 temporadas, con distintas propuestas que tienen que ver con la arquitectura y la construcción de la región. Nosotros nos despedimos y nos volvemos a reencontrar la semana que viene.